Y ahí el contacto es con nuestro querido amigo Daniel Martinazo. Hola Sergio, buen día. ¿Cómo andamos, Dani? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, eh, estás justamente en Europa y es una llamada, vamos a charlar de otros temas. Pues con Daniel Martinazo ya sabemos que podemos hablar de hockey desde el punto de vista de deportivo, desde el punto de vista dirigencial. Pero están sucediendo cosas en el mundo que tienen repercusiones justamente en países europeos y en el mundo entero, como es la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y lo que te quería preguntar, Daniel, vos sos conocedor de la sociedad italiana profundamente. Tenés amigos, dejaste amigos de tu carrera deportiva, tenés familia. ¿Cómo se vive en Italia, cómo se vive en Europa este tema, justamente? Bueno, como primera medida, yo no es efectivamente yo, familia que uno tiene, de amigos, un empresario, vida deportiva o no, Ujú. uno percibe la calle, eh, en el ánimo de la gente, digamos. No, Sí. no, ya, no me voy a poner a hablar detalladamente de lo que es un conflicto, ¿no? Ujú. En medida valga esta. Ujú. En una medida, indudablemente que es una cuestión que está sobre la mesa. O sea, no es una cuestión que está pasando desapercibida al Se ciudadano corta, común. se corta, Daniel. Sí, digo, es una situación que está, casa, está sobre la mesa de un bar, está en una conversación en cualquier lugar que uno esté. Ajá, O sea, no pasa desapercibido. ajá, Ustedes saben que otras oportunidades, ¿no? Que la sociedad está involucrada ante problemas, ajá. conflictos, cuestiones que normalmente ocurren y sin embargo no es así. A mí me ha pasado infinidad de veces, llega con algún problema No, que ha vamos a habido. ver si podemos. Daniel, te llamamos nuevamente, porque se corta muchísimo el enlace y cuando llamamos nuevamente generalmente se escucha mejor. A ver, vamos. Ahí estamos. Estamos hablando con Daniel Martinazo, que está en Italia, y queríamos Sí. preguntarle justamente cómo se trata el tema. Lo que alcanzamos a entender es que el tema está presente Sí. en la actualidad y en las charlas de los Y italianos y en los problemas, sin ¿no? ir más lejos, Giorgia Meloni, que es una de las referentes a nivel europeo en sí, Sí, y gran referente. de la derecha internacional, se desmarcó Ahí un Sí, poco estamos. de esto. Ahí estamos, Daniel. sí, ahora me escuchás. Ahora sí, Mucho mejor. mucho Bueno, mejor. Sí, ahora sí, sí. así es. Entonces, hecha esta aclaración inicial, Sí. digamos, eh, lo primero que te diría es que el tema está, el tema está indudablemente sobre la mesa. Cualquier ciudadano común Sí. en Italia. Ujú. Llámese en una casa de familia, en un café, en una conversación en algún lugar que uno esté, precisamente en eso de esto que me hablas de las relaciones deportivas, estuve en Sí. la final de la Copa Italia y Sí. también se habla, Ajá. ¿bien? Sí, sí, O claro. sea que no es un tema que pasa desapercibido. Ujú. ¿Cómo ves la convivencia de las He distintas tenido la etnias? Sí. oportunidad Sí. de hablar con gente que está muy ligada, que trabaja, que se dedica al tema de la logística internacional. Ujú. Ah, El mira vos. segundo tema que diría, y efectivamente, este del estrecho de Hormuz Sí. es algo que está, bueno, ya se ven todas las noticias, Ajá. ya se ven todas las noticias, Ajá. pero indudablemente afecta
a todo. Ujú. Estamos hablando, el tema de la logística, ustedes saben que indudablemente la logística que viene de Oriente Sí, pasa el 70% por el estrecho de Hormuz. sí, claro. Entonces, esto hace el aumento de la logística porque no se puede pasar no solamente los hidrocarburos, que es lo que indudablemente tiene una influencia determinante en todos los costos mundiales de toda la mercadería, Ajá. ¿de acuerdo? Sí, Sino claro, que todo lo demás, lo que viene hecho, también pasa por el estrecho de Hormuz. En claro, cambio, ahora hay que ir todo el sur de África, todo el sur de África y volver para arriba. claro. Daniel, Entonces, esa es otra parte de lo que yo digo Daniel, en la y lo parte que veo de y lo los que he ciudadanos de escuchado. a pie, estoy viendo acá en la página de internet del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, aproximadamente 25.000 iraníes viven en Italia, además de la cantidad de migrantes que hay en la mayoría de los países de Europa, sobre todo los que tienen costa mediterránea. El trato en la gente en sí, ¿notás que más allá de la información que tengan, hay temor por las amenazas de Sí. Irán, de poner bombas en las embajadas del mundo, de que se produzcan atentados? ¿O la gente va caminando tranquila por la calle y esto es una No, noticia que simplemente se ve en los medios de comunicación? muy bien. Ni una cosa ni la otra. Ujú. Ni es que la gente tiene el temor metido en el cuerpo como ocurrió, a mí me tocó vivir la pandemia Ujú. y Ujú. verdaderamente había pánico. Claro. Yo estuve acá en la pandemia y verdaderamente había pánico. Ujú. Que la gente le pase desapercibida el tema de ninguna manera. Por eso Bueno. te decía al principio, uno lo puede conversar al tema en una casa de familia, en un bar, con un amigo, en una conversación telefónica que a lo mejor habla Ujú. por otros temas y estos temas se mezclan, pero que la gente está detrás del tema de manera permanente, sí, ¿Ves que más tiene seguridad en las pánico, calles, más que no presencia hace, policial? deja de hacer cosas, no. Ujú. Ahora, que el tema está en cualquier lugar, sin ninguna duda. Ujú. Daniel, ¿vos Sí, decías? hay más presencia policial en las calles, edificios públicos tienen No, más guardia que... No, eso no. no, que yo haya visto, precisamente he estado en Milán y no he visto una presencia policial. Sí he visto dentro de lo que es la información, llámese canales de televisión, periódicos, Ujú. bueno, lo que ya debe salir por todo el mundo, digamos, un gran trabajo, llamémosle así, en el caso de Europa, por Italia, por parte de Alemania, de Francia y de Reino Unido, Claro. de trabajar, interferir, mediar para buscarle a una solución a este conflicto, Claro. porque esto que ha ocurrido ahora en el caso de Italia, por eso digo, hay que recordar que Italia tiene bases americanas en el sur, Sí, claro. primero. Ahora ha sido atacada en Bahrein, son bases italianas las que han sido atacadas y le puede pasar a cualquiera, Está mejor dicho, a el todos gobierno. los involucrados. Sí, el gobierno de Giorgia Meloni está muy alineado, obviamente, con Estados Unidos e Israel. Tienen una coincidencia ideológica muy importante, te diría al 100%. ¿Cuál es la imagen de Giorgia Meloni en la sociedad italiana? Bueno a muy bueno. Ujú. No es que yo sea un consultor, Sí, sí. pero vuelvo a reiterar con el criterio inicial. Me siento en todos lados con distintos tipos de gente y hay una buena aceptación. Ujú. Aparte de eso, que económicamente Italia, dentro de su salida de crisis después de la pandemia, Ujú. bueno, ha ido repuntando económicamente, que eso también hace Ujú.
a que la imagen hacia el político de turno que le toca gobernar, evidentemente ayude. Sí, sobre todo un dato impresionante de Meloni es que es la primera ministra justamente que dura más de 2 años en el cargo desde hacía no sé cuánto tiempo, desde la primera época de Berlusconi. Italia viene viviendo una inestabilidad en cuanto a primeros mandatarios muy importante en el último tiempo, y Meloni sin dudas que está consolidada como una de las grandes jefas y líderes no solo de Italia sino de Europa en general. Bueno, debe ser porque los datos que estás diciendo vos son ciertos. También es cierto decir que, bueno, la primera década de este siglo, más allá de la crisis del 2008, en el caso de Italia, fue muy dura económicamente, que fue los inicios de Berlusconi. Sí, claro. Poner en caja, acuérdense que Italia tenía casi un 170% de déficit comercial. Mirá, Daniel, o sea, relacionado con el PBI. Sí. Cambiamos de tema. ¿Cómo marcha la organización del próximo Mundial de Hockey? Bueno, este fin de semana, la semana pasada, sí, ha sido la presentación oficial, donde ha estado presente la plana mayor de World Skate, también el presidente del comité de hockey, en Asunción, en Paraguay, con la presencia del presidente de Paraguay, el presidente del comité olímpico, y bueno, todas las autoridades, todas no, pero la plana mayor de las autoridades del patinaje mundial. Ha sido una presentación de primerísimo nivel, con un reconocimiento, con una transmisión de mensaje por parte del presidente paraguayo muy interesante respecto a las cualidades, bondades de la actividad deportiva, y que Paraguay tiene esa característica también, es un pueblo que le gusta el deporte. A mí cuando me preguntaban de que si se podía hacer, no se podía hacer, Paraguay tiene unos antecedentes de haber organizado Juegos de la Juventud, Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos, o sea que no es ninguna improvisación, llamémosle así. Claro. O sea, está muy bien parado. He tenido oportunidad de ver la infraestructura que hay y creo que cumple los requisitos, digamos, bastante bien. Estoy hablando de hockey sobre patines. Sí, claro, por supuesto. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por el panorama, un fuerte abrazo, besos a Alicia, a los bebés, sabemos que ha sido abuelo hace pocos días, y veo que el hockeyista o la hockeyista que anda por ahí atrás a los gritos debe tener hambre a esta hora, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto de escucharlos y estamos en contacto cuando quieran. Muy bien, un abrazote, gracias. Chao, un abrazo. Chao. Muy bien, Daniel Martinazo, nuestro querido amigo, dirigente, el Maradona del hockey mundial, ¿eh?